Bueno, muy bien. Seguimos con la lectura en armonía de los evangelios. Vamos a estar hablando un poquito hoy sobre la familia. Vamos a hablar sobre la familia de Jesús y vamos a hablar sobre la familia de Dios. Para eso vamos a utilizar tres pasajes del Nuevo Testamento, de los evangelios. El primero de ellos está en Mateo capítulo 12, versículo 46. Mateo capítulo 12, versículo 46. ¿Quién lo quiere leer? 46, ¿y qué? Del 46 al 50. Mientras Jesús hablaba con la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Él respondió al que le dijo esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, mi madre y mis hermanos están aquí, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Bien. Este hecho también está registrado en Lucas y en Marcos. Lo encontramos. Estoy viendo a ver si puedo poner en simultáneo para ver los textos. Visual. Parece que no funciona. Bueno. Vamos a ver el texto de Marcos, capítulo 3, versículo 31. Son tres textos que se complementan entre sí y es interesante tener el cuadro completo. Marcos capítulo 3 versículos 31 al 35. ¿Quién lo quiere leer? Dale, Cari. Llegaron entonces la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron a llamar. La muchedumbre sentada alrededor le dijo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están allí afuera y te buscan. Jesús les respondió, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo, mi madre y mis hermanos están aquí, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Bien. Y el último pasaje, en Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21. Versículo Del 19. 19 al 21. Dice así, la madre y los hermanos de Jesús fueron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él por causa de la multitud. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Vamos a hablar un poquito primero sobre la familia de Jesús. ¿Eh? Para esto entonces, dicen los estudiosos que José estaría fallecido ya, para esta época. Así que nos encontramos a María con algunas personas que llaman los hermanos y las hermanas de Jesús. Hay mucha discusión al respecto sobre si Jesús tenía o no tenía hermanos. Hay diferentes perspectivas. ¿Ustedes qué piensan? Hermanos ¿Tenía o no tenía biológicos. hermanos? Hermanos menores, sí, sí, siempre hablando de hermanos menores. Biológicos. ¿Cómo? Biológicos. Biológicos, sí, 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 biológicos, Para mí sí tenía, y de sí. acá se agarra la Iglesia Católica para decir que no, creo. Eran primos. Para mí sí. Hay dos palabras. Hay dos A palabras. ver, Lucas usa, creo, la correcta, Adelfoi. Singenis es pariente y Adelfoi es hermanos
sanguíneo o al revés, no me acuerdo. Pero una de las dos, y Lucas usa la de hermano según la sangre. Singenis y Eso en Adelfoi. el interlineal. En el interlineal está, creo, no, ay, no me acuerdo, pero está la que indica que es. ¿Cuál es la que indica que es una No, mujer? ahora vamos con el problema de las Singenis y palabras. Adelfoi. Ahora vamos con el problema de las palabras porque hay problemas con las dos palabras. Mm. Eh, pero volvemos un poquito a esto que decíamos. Mariano, ¿para vos tiene hermanos Jesús? Yo creo que sí, porque en una parte habla de el unigénito de Dios, pero después Sí. habla del primogénito. Bien, ok, ok. Alicia, ¿vos qué pensás? ¿Estás muteada? No. Recién me puedo conectar porque tuve un Ah, problema. bueno, no, no hay problema. Estábamos preguntando qué pensaba cada uno, si Jesús tenía hermanos y hermanas o no. Jesús humano Claro, tenía ¿Cómo? Jesús humano. tenía otros hermanos. Claro, claro, estamos preguntando eso porque hay, por ahí para nosotros es más común pensar que sí, pero hay una discusión dentro de la iglesia cristiana en general de si Jesús tenía o no tenía. Por ejemplo, la iglesia de Roma dice que no, no tenía, pero básicamente ellos se basan en la idea de que que María fue virgen siempre, Claro, ¿no? La virginidad de María es perpetua, es sí. para siempre, y María fue concebida sin pecado, además. Entonces, eso hace que sea imposible que Jesús hubiera tenido hermanos biológicos de parte de su mamá. Recordemos que Jesús tampoco era hijo de José, ¿eh? Era hija de María y del Espíritu Santo. Bien. Eh, Entonces hay diferentes aproximaciones frente a la pregunta de si Jesús tenía o no tenía hermanos. La primera que nos dice que no, no tenía. Los padres de... hay un libro muy interesante que se llama Catena Aurea, que es en latín, que en latín significa cadena de oro. Ese libro, Catena, hay muchas catenas áureas, pero la que yo me estoy refiriendo es la de Tomás de Aquino. Y él hace una recopilación de los comentarios de los padres de la iglesia, de los padres de los primeros 5 o 6 siglos de la iglesia, que hacen de los evangelios. Y él hace toda una compilación. Y cuando uno mira en este libro, Catena Áurea, cuando tratan el problema de los hermanos de Jesús, la mayoría de los padres de la iglesia opinan ellos que Jesús no tenía hermanos. Tenían esta idea de que María siempre conservó su virginidad, ¿eh? Lo cual, bueno, pobre José. Pero más allá de eso, hay otras opiniones también que dicen que sí, Jesús tenía hermanos, pero no de María. Eran hijos de José, de otra pareja, Ah, de un matrimonio anterior de José. Bueno, pará, es una de las teorías. Hay 3 teorías generales. Mira, Marco le pone nombre a los hermanos. Lo encontré el Sí, ahora, versículo. ahora le vamos a ir Le con pone nombre de nombre Jesús. a Pero los esperá, hermanos. la primera teoría es que María nunca tuvo hijos, además de Jesús, y que Jesús no tuvo hermanos. La segunda teoría dice que María nunca tuvo hijos, pero Jesús sí tuvo hermanos porque eran hijos de José de una pareja anterior que tuvo a María. Y la tercera que dice que sí tenía hermanos y hermanas, y hay nombres, aparecen los nombres. Mateo y Marcos registran estos nombres, y son Jacobo, José, Judas y Simón. Simón y Judas. Y hermanas también. Y hermanas, pero Y las hermano. hermanas no están registradas. La mujer No se tenía lo poco, nombraba. era. Claro. Entonces uno Ya dice, que, bueno, eh, qué dice el texto griego al respecto? Está escrito en griego, el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el texto griego? Bueno, la palabra que se utiliza para traducir a hermanos, el gran porcentaje de casos se utiliza la palabra delfos. Adelfoi, sí. Lo sabía. ¿Eh? Es Adelfos. Bien, bien.
Y esta palabra, tenemos un problema con esa palabra delfos, porque muchas veces se traduce como hermanos, pero otras veces también tiene otra connotación. Se puede traducir como primos y se puede traducir también como hermanos de fuera de la consanguinidad, hermanos de la vida. ¿Eh? Entonces, tenemos un problema con eso porque no hay una palabra que sea específica de hermanos de sangre. No la hay, no existe. Si tuviera esa palabra, diríamos, bueno, sí, eran hermanos de sangre de Jesús. Pero Adelfo se traduce de varias ¿Latín o maneras. en griego? Una, ¿En latín o en griego? En griego. No, griego, eso, sin Genis, Alfoy es Sí, griego. sí, 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 es en griego. Entonces, eh, algunos hasta dicen que no eran hermanos de Jesús, sino que eran primos. Eran hijos de María, una de las hermanas de María se llamaba también María, y está identificada en la Biblia como la esposa de Cleofás, que es una de las mujeres que están en la cruz. En la cruz nos encontramos a María Magdalena, a María la madre de Jesús y a María la tía de Jesús, hermana de María. María, hermana de María. Es un lío bárbaro con los nombres. eh, Eh, sí, Mariano. no, quería preguntar, digo, cuando Jesús, viste que te dicen, ya tu mamá y tus hermanos que te buscan, él dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Ahí qué palabra usa? Adelfos. Para madre usa la palabra meter, que es inequívocamente madre, meter en griego, y para hermanos es adelfos. Entonces tenemos ahí el problema en que como tiene varias traducciones o concepciones en el griego, del idioma original y también en las traducciones, donde se traduce según el contexto la palabra, tenemos ahí un problema para definir directamente desde el idioma original si Jesús tenía o no tenía hermanos. ¿Eh? Y eso es una discusión que va a permanecer por siempre, si Jesús tenía o no tenía hermanos. ¿Eh? Lo importante es el concepto que introduce Jesús, porque la discusión de este pasaje no pasa por si Jesús tenía o no tenía hermanos, sino lo que él considera son sus familiares. Porque nosotros nos estamos parando en la primera parte de estos pasajes de Mateo, de Marcos y de Lucas, donde nos hablan de que van a buscar a Jesús, la madre, los hermanos y las hermanas de Jesús. Pero lo importante es la enseñanza que Jesús da, que rompe con la tradición judía. ¿Por qué? Porque la tradición judía le da importancia a la sanguinidad. No sé si estoy pronunciando bien la palabra. ¿A la qué? A la Sanguinidad. cosanguinidad. O la cosanguinidad. Cosanguinidad, sí. Es decir, la relación sanguínea que tenemos con otras personas. Esos son nuestras familias. Para el judío es así. De hecho, eh, había que fijar la descendencia, por ejemplo, de los sacerdotes. No cualquiera podía ser sacerdote en el pueblo judío, solamente aquellos que eran descendientes de Leví, Qué los bueno. famosos levitas. Entonces, uno no podía ser sacerdote si no tenía esa conexión sanguínea con Leví. Lo mismo pasaba con la conexión que tenía que tener el Mesías con la casa de David, con David. O no podías vos ser judío si no tenías una conexión sanguínea con algún judío. Entonces era muy importante el hecho para los judíos de la conexión sanguínea. Era tan importante que ellos se definían como pueblo elegido de Dios porque todos eran hijos de quién? De Abraham. Entonces, si vos podías construir tu genealogía y demostrar que eras un hijo de Abraham, eras un verdadero judío. Y Jesús vino a romper con eso, porque Jesús dispara la pregunta, ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mis hermanos y mis hermanas? No son con los que tengo relación sanguínea, son los que hacen la voluntad de Dios, son los que cumplen la palabra de Dios. Entonces, Jesús está derribando ahí una tradición muy fuerte de los judíos, eh, que apunta en lo que después Pablo amplía y nos dice que de los dos pueblos vino a ser uno solo, y todo ese ministerio que tiene Pablo hacia los gentiles. Jesús está apuntando ahí. Los que son mi familia, los que son mis familiares, no son los que están relacionados eh, por derecho de nacimiento o por una conexión sanguínea,
sino por quienes se comportan como hijos de Dios. Y se comienza a introducir una idea que hasta ese momento no estaba, no está en el relato bíblico, que es el de la familia de Dios. No encontramos en el Antiguo Testamento la idea de la familia de Dios. Vamos a encontrar, sí, en algún pasaje, que Dios se revela o se hace una conexión de Dios con su pueblo, como, de Dios como Padre. La primera conexión que encontramos de familiaridad con Dios es una conexión de una relación de padre e hijo. Vamos a ver en un pasaje de estos. Vamos a ver en Isaías capítulo 64. Vamos a ver dos ejemplos. Son ejemplos nada más. Y aquí los hijos que Dios me dio, ese, ¿no? Creo que sí. Isaías 64, creo. ¿Qué me pasa la memoria? Versículo 8. Si lo tenés, léelo. versículo 8. Sí. Pero tú, Señor, Sí. pero tú, Ahí está. Señor, eres Eres nuestro nuestro. Padre. Nosotros somos el barro, y tú eres quien nos da forma. Todos nosotros somos obra de tus manos. Bien, muy bien. Se identifica a Dios como el Padre. Ahí la palabra que se usa es la palabra básica para padre, que es Ab. La palabra en hebreo para padre es Ab, no es Abba, es Ab. Nosotros estamos acostumbrados más a escuchar Abba. Abba es otro tipo de palabra. La palabra para padre es Ab. Hay otro pasaje en Deuteronomio capítulo 32, versículo 6. Vamos a buscarlo. Ejercitamos un poquito la búsqueda. Pero no me acá. 32. Casi al final de Deuteronomio. 32, 6 dice así: Tu pueblo, loco e ignorante, tú, pueblo loco e ignorante, así le pagas al Señor. Él es tu Padre, es tu Creador. Entonces, hay una idea que va comenzando a germinar y esto se relaciona con una revelación progresiva que Dios va haciendo de algunos temas, con que Dios de su pueblo quiere hacer algo más. No es solamente un pueblo, es algo más. Y comienza a germinar esta idea de la familia. Esto no va a ser así, no se va a terminar de revelar hasta la llegada de Jesucristo. Y Jesucristo comienza a hablar del tipo de relación entre personas y con Dios. Y comienza a usar diferentes términos. Esta pregunta que él hace, ¿quiénes son mis padres, quién es mi madre, mis hermanos? Y termina diciendo, son los que hacen la palabra de Dios o la voluntad de Dios. Se comienza a ampliar cuando Jesús comienza a llamar a otros de otra manera. Los llama hermanos, por ejemplo. ¿Eh? O, como dice alguno de estos pasajes, vamos a ver Juan capítulo 1, directamente la Biblia nos va a comenzar a decir que somos hijos de Dios, que somos hechos hijos de Dios. Ya no solamente que Dios es nuestro Padre, sino que nosotros somos hechos hijos de Dios. En estos ejemplos que vimos del Antiguo Testamento tenemos la noción de ese rol que toma Dios con su pueblo como Padre. Ahora vamos a ver el rol que tomamos nosotros como hijos de Dios, que es una idea muy interesante, que no la tenemos en el Antiguo Testamento, que se presume y que se afianza en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 1, versículo 12, pasaje conocido este. A ver, ¿quién lo tiene? ¿A dónde? Pero a El, todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. bien, muy bien. Que no son engendrados, como siguen, El 13, lee el Los 13. cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, Sino de Dios. sino de Dios. Sino de Dios. ¿Mm? Punto final. Claro. Hablamos ahí entonces, las personas ahora son, no ahora, la humanidad es creación de Dios. Todas las personas son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Sí? Porque si no el parentesco con Noé nos cae muy lejano, ¿no? No, bueno, No, unos decían que sí, que Dios es el padre de todos. Le digo, no. La Biblia dice que son padre, que es padre, nosotros no, somos, se dice que toda la humanidad es hija de Dios porque todos somos descendientes de Adán, por sí, ejemplo. criatura. ¿Eh? Somos criaturas, somos creación de Dios todos, pero no todos somos hijos de Dios. Este pasaje nos dice que solamente a los que creen en su nombre, a los que le creen y a los que los recibieron, son hechos hijos de Dios. Pero hay otro pasaje que nos habla de esto, en Gálatas 3:26. ¿Cómo estamos, che, para el espacio bíblico? Gálatas 3:26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe. Por la fe en Cristo Jesús. El ser hijos de Dios únicamente viene por la fe en Cristo, por creerle a Dios, por creer en Él y, como dice Juan, por recibirlo. Entonces hay una nueva relación que se establece entre Dios y su pueblo a partir de Jesús. Hay una relación donde Dios comienza a mostrarnos que formamos parte de una familia, comenzamos a formar parte de una familia. No solamente hay una relación vertical de padre e hijos, sino también vamos a ver que se desarrollan vínculos horizontales entre los hijos de Dios, que comienzan a ser llamados hermanos. ¿Eh? Y esto en alguna medida reivindica. Certificado por ese versículo que dice: la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Nosotros somos hermanos porque hemos creído en Jesús. Es en el plano espiritual, no en el carnal. Bueno, Quiero leer un versículo. Sí, dame sí, un segundo que vamos mira, a unos sí, pasajes. sí, sí. Romanos capítulo 8, hablamos de cómo somos hechos hijos de Dios. Juan nos habla de que nacemos de Dios, pero acá Pablo nos da más detalles de cómo somos hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 8 del 14 al 17. ¿Qué dice? Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, acá se profundiza la relación de Dios con, con su pueblo y nos habla de una relación más profunda de hijos. Eh, Nos habla de que nosotros somos adoptados. Dios tiene un solo hijo que es Jesucristo, es el unigénito del Padre, pero que nosotros somos adoptados y somos hechos coherederos. Uno no puede ser heredero si no es un hijo. Somos hechos coherederos por ese espíritu de adopción. Entonces nosotros ahora estamos en un escalón, en una relación de familiaridad con Dios, en la cual nosotros somos hijos y somos hermanos de Jesús. Somos hermanos de Jesús. Somos parte de una familia de Dios. Y este mismo concepto queda plasmado en la Escritura y uno de los nombres que recibe el pueblo de Dios o recibe la iglesia es que somos familia de Dios. Como por ejemplo, no lo busquen, lo busco yo. Efesios capítulo 2 va a decir directamente: por lo tanto, ustedes no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Acá ya queda establecido el concepto de que la iglesia es
la familia de Dios, donde están sus hijos, donde hay hermanos, hermanas en Cristo. Para nosotros es algo tan común, pero es un concepto nuevo este, que viene en el Nuevo Testamento y que solamente se desarrolla a través de Cristo, en Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver qué tipo de relaciones, qué tipo de familia, porque no es cualquier familia la que se da. Por eso Jesús hace esta división de aguas y dice, esta es mi familia sanguínea, pero mi verdadera familia es otra. Esta es mi madre y mis hermanos y mis hermanas, pero mi familia, mi verdadera familia es otra. Tiene otras características mi verdadera familia, y ese es el tipo de familia a la cual pertenecemos nosotros, que como decía Carlos recién, es una relación de familia espiritual. ¿Qué mensaje tenías, Carlos? Y le di, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Este versículo es contundente. Estaba en la casa y los hermanos le dijeron, vete a Judea. Está contundente. Es Juan capítulo 7, versículos 3 y 4, 2 y 3. Ok. Y le dijeron sus hermanos. Bueno, para nosotros es contundente, para otros Claro, parece no para ser nosotros tanto. no. El punto es entonces, la relación que tenemos entre nosotros, como hermanos y hermanas en Cristo, es una relación espiritual. ¿Eh? Y esto es lo nuevo que viene a traer Jesucristo. Es que no forma parte de una obra, de una revelación hecha por Dios en el Antiguo Testamento. Esto forma parte de un Nuevo Testamento, de un nuevo pacto. Dice Juan capítulo 14, versículo 15. Eh, Capítulo 14, 15, 16 de Juan nos habla del tipo de relación que tenemos con Dios, o del nuevo tipo de relación que Dios establece con su pueblo. Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Se establece un nuevo tipo de relación con el pueblo. Es una relación más íntima, una relación, dice, de permanencia. Permaneceré en ustedes. Esto para nosotros es muy común, pero no era nada común para los judíos, este tipo de relación con Dios. La relación que se establecía con el mundo judío era una relación externa. Si el judío quería relacionarse con Dios, necesitaba de un intermediario, necesitaba de un sacerdote, necesitaba de un sumo sacerdote, ni hablar del tema del problema del pecado y la expiación para todo eso. ¿Eh? Entonces, esto es una revelación nueva que trae Jesucristo. Es el concepto de la familia de Dios, nuestra pertenencia a un tipo de relación espiritual con Dios y entre nosotros. Una relación espiritual porque viene del Espíritu. Por eso dice, voy a enviar el Consolador para que esté siempre con ustedes y no los dejaré huérfanos. ¿Quién se queda huérfano? Tiene padre. El que se queda sin padres. El hijo que se queda sin padre. Entonces, establece esta relación de familiaridad en un nivel y un ámbito espiritual. Nosotros no somos hermanos en Cristo porque nos llevamos bien o nos caemos bien o nos elegimos como familia. Somos hermanos en Cristo por causa de la relación espiritual que hay entre nosotros, por causa del Espíritu de Cristo. Bien, entonces, eh, esta familia de Dios es una relación espiritual. Somos espirituales y tenemos una relación espiritual. En segundo lugar, la familia de Dios nos da una pertenencia. Tenemos un lugar de pertenencia. Vamos a ver un pasaje en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, del versículo 12 al 14.
donde habla que somos cuerpo. ¿Tenés, Eri? 12 del 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Bien, esta misma idea se va a repetir en varias cartas del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12. Después se va a trasladar en Efesios capítulo 2, habla de que somos edificio de Dios, con la idea siempre que permanece es la que nosotros formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. No somos seres individuales, sino que estamos vinculados de alguna manera entre nosotros como hijos de Dios. Yo no soy hijo de Dios por mí mismo, yo solo de manera individual, y así llevo mi vida, sino que estoy de alguna manera afectado. Por eso pone el ejemplo del cuerpo y lo va a decir explícitamente. Si le pasa algo a alguno de los miembros, todos se resienten. Entonces formamos parte de algo más grande que nosotros. No somos creyentes para vivir en nuestra soledad. Yo siempre, o cuando viene este tema, suelo decir, Dios no tiene llaneros solitarios. ¿Se acuerdan del llanero solitario? No sé, muy Y bien. de Claro, todo, ya me suena, de pero todo lo lindo, todo lo lindo. Hasta el llanero solitario tenía su indio toro también, que lo acompañaba a todos lados. Pero no hay llaneros solitarios dentro de la iglesia, no debería haberlos. ¿Eh? El que puede vivir su fe aislado o separado o apartado del cuerpo de Cristo, no está viviendo una buena fe. Es lo que nos parece indicar la Escritura, porque somos parte de un cuerpo. Así como uno no puede cortar uno de los miembros del cuerpo y esperar que ese miembro viva, así una persona que no forma parte de un cuerpo o no tiene conciencia de formar parte de ese cuerpo, tampoco puede florecer. Decía Jesús, separados de mí nada pueden hacer. ¿Eh? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, la familia de Dios es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hablamos de familia de Dios, hablamos de una relación espiritual, hablamos de una pertenencia, nosotros formamos parte de algo, pertenecemos a algo, y hablamos también de un compromiso, un propósito compartido. Nosotros, todos nosotros, tenemos un propósito que cumplir y únicamente lo podemos cumplir juntos. No podemos cumplirlo por separado. Vamos a ver Juan capítulo 17, versículo 21. Hay un versículo que aparte de que somos templo del Espíritu Santo, cuando Jesús dice, el Padre y yo vendremos y haremos morada en él, ¿no? Estamos repletos de Dios, no solo el Sí. Espíritu Santo. Juan 17, 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este compromiso que tenemos como iglesia, como familia de Dios, es un compromiso de unidad. Tenemos que trabajar para permanecer unidos. ¿Eh? Y este es un desafío porque la familia de Dios es un cuerpo grande donde tenemos personas que muchas veces con las cuales estamos relacionados, aunque no querramos relacionarnos. Que a veces hay infiltrados. A veces hay infiltrados. Y bueno, Bueno, pero anda a darte cuenta de quiénes son los ¿Bien? infiltrados, ¿no? Bueno, es la cizaña siempre, ¿no? Pero la palabra nos invita siempre a habitar juntos en armonía, dice el Salmo 133. Mirá cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133. 33. Y dice, es tan bueno como el óleo de ungimiento que cae sobre Aarón, que era toda una Y ceremonia sobre el rocío que desciende del monte Hermón, Yo tengo un sermón sobre eso, está extraordinario. era sobre el monte Hermón.
el rocío del Monte Hermón y el óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón. El rocío que desciende del monte, el óleo era para ungirlo espiritualmente como sacerdote, no el aceite. Pero el rocío, no, te hice una pregunta, ¿te acordás? Yo lo prediqué allá en Devoto. ¿Cuál es la función del rocío? Refrescar la tierra, la hierba verde, la vegetación. Si no hubiera rocío en el mundo, gran parte de la vegetación caducaría por completo y nos moriríamos asfixiados con el tiempo, porque justamente el proceso, como es ese, eh, Condensación, no, que las plantas, La fotosíntesis. ¿cómo? la fotosíntesis. Eso, la fotosíntesis, que las plantas exhalan oxígeno y aspiran el hidrocarbónico y nosotros al revés. Si no hubiera rocío en el mundo, no habría vegetación, moriría todo y nosotros moriríamos asfixiados. Esa me la enseñaste vos. Yo con eso armé No me acuerdo. y vos la estudiaste en la facultad de Bueno, Sí. pero esas imágenes tan bellas Extraordinario. que tiene la palabra, dice, Eh, así de lindo es cuando los hermanos habitan juntos en armonía. ¿Eh? Entonces, tenemos un propósito como familia de Dios, que es la de trabajar por la unidad, la de habitar en armonía, y la palabra armonía es la palabra paz que nosotros traducimos. Es shalom en hebreo y es eirene en el griego. Eso es armonía. Entonces tenemos que trabajar en pos de eso. Y hay otro pasaje, en Mateo capítulo 28, este es más conocido por nosotros, que nos habla del propósito que tenemos. Mateo 28, del 19 al 20, ¿qué dice, Cari? Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautízanlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu siempre Santo. ahí, claro. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, ese es el propósito que tenemos como familia de Dios. Es lo que se llama la gran comisión para la iglesia. Entonces, la iglesia es la familia de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros pertenecemos a algo que es mucho más grande que nosotros, y la enseñanza de Jesús a los judíos tenía que ver con que la identidad de las personas no estaba dada por la relación consanguínea que había, sino que estaba dado por la identidad que Jesús mismo les daba. La identidad del creyente, nuestra identidad, quiénes somos nosotros, no está dada por nuestro pasado o por nuestros familiares. Está dado por lo que Cristo dice de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Cuando venimos a Cristo somos transformados, somos hechos una nueva criatura, somos nueva creación y tenemos una nueva identidad. A tal punto tenemos una identidad que hay un pasaje en Apocalipsis Lo de los que nos nombres. dice que Dios le da a uno una piedrecita blanca con un nombre escrito que solamente que él conoce. Eso es una cuestión simbólica que nos demuestra de una nueva identidad que Dios nos da a nosotros. Entonces, nuestra identidad no está basado en cuestiones terrenales, sino en Cristo mismo. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Eh, Cuando esto lo hace San Agustín y después lo repite Calvino cuando escribe su famosa obra, dice, para conocer más a Dios tenemos que también conocernos a nosotros. Y cuanto más nos conocemos a nosotros, más vamos a ir conociendo a Dios. Hay una cuestión identitaria que tenemos en nuestra relación con Dios. Y para terminar, eh, las personas con las cuales nos relacionamos dentro de la iglesia, tenemos que verlas como nuestros hermanos y hermanas en Cristo, como nuestros hermanos y hermanas familias de la fe. Nos caigan bien o no nos caigan tan bien. ¿Eh? Nosotros, los que somos padres, tenemos que ver también a nuestros hijos como nuestros hermanos en Cristo.
y nuestros nietos como nuestros hermanos en Cristo, si forman parte de la familia de Dios. Dios no tiene nietos, tiene hijos nada más. Entonces, nos ayuda a tener un poco de perspectiva el considerar a las otras personas como hermanas, como hermanos. Estamos relacionados, quieras o no quieras, espiritualmente con las personas que forman parte de la familia de Dios. Piedras vivas edificadas como casa espiritual. Claro, es esa idea de conjunto. Formamos parte de algo mucho más grande de nosotros y esa es la idea que quiere transmitir Jesús en esta enseñanza. No es mi familia, mi mamá, mis hermanos o hermanas o primos, como quieras llamarle, sino son aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Eh? Un nuevo concepto que se introduce en la palabra, el de la familia de Dios, que después va creciendo en su revelación hasta que directamente declara, ahí el pasaje que leíamos creo que de Efesios, que nosotros somos, no somos advenedizos, sino que somos familia de Dios. Y Jesús cuando está en la cruz le dice a María, hay mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan le dice, aquí tu madre. Y no tenían una relación No, no sanguínea. tenía una relación sanguínea, no Ahí tenía. está, sí. Pero es ahí también donde se para Por algunos para eso decir que María es la madre en de algunas iglesias escuché que había algunos pastores que tenían envidia de que uno predicaba mejor que el otro. Ujú. No entendieron nada. ¿No, Marco? No entendieron nada. O entendieron cualquier cosa. Bueno, ¿qué es no entender nada? Eh, ¿Algún comentario, alguna pregunta al respecto